Un cristianismo pertinente para una sociedad intransigente. Yo sé que son palabras raras, ¿cierto? Tranquilo que ahorita las vamos a explicar. Pero tenga este título ahí porque espero que no se le vaya a olvidar eso que le voy a compartir hoy. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Me encontré con una anécdota interesante, se las voy a leer. Dice: en Jerusalén, un guía de turistas señaló una vieja posada y dijo: ese es el lugar donde el buen samaritano trajo al viajero herido. Dice alguien, pero objetó mi papá, el que estaba contando la historia. Dice: pero si no hubo tal suceso. Jesús solamente utilizó eso como una parábola para ilustrar su sermón, su enseñanza. Entonces el guía respondió rápidamente: en ese caso, esta es la posada en que Jesús estaba pensando. ¿Sí? Creo que me llamó la atención pensar en algo, que creo que a veces nosotros miramos la realidad y a veces miramos cosas imaginarias. Para ese guía de turistas creo que ese sitio era algo real, para Jesús sería imaginario, sería real, no lo sabemos. Respecto a evangelizar, que es lo que nos compete hoy en el tema, da la impresión de que la iglesia ha concebido un mundo imaginario y eso hace que la iglesia se encierre en las cuatro paredes, ¿cierto? Y se gane las almas solo en batallas espirituales, reprendiendo espíritus de ceguera espiritual, reclamando a las personas con frases como: reclamo las almas para Cristo, pero aquí en oración, pero no en hechos. Jesús en este texto dice: oren, ¿sí? No, ¿qué dice? Reúnanse y hagan buenas campañas para cristianos. No, ¿qué dice? Y es un término interesante. Eso me hace pensar no solo en la forma, en el hecho o en la acción de ir, sino el cómo ir. Porque es que la mayoría de nosotros solo pensamos en ir, pero no estamos pensando en ¿y cómo? Y no voy a hablar de métodos de evangelismo para que nos entendamos, porque tal vez nos va a chocar lo que les voy a explicar. A mí me chocó. Por eso le puse ese título: un cristianismo pertinente para una sociedad intransigente. Cuando hablamos de una sociedad intransigente, estamos hablando de una sociedad que se resiste al evangelio, o la gente quiere oír del evangelio. Párese en la calle y dígale a alguien: ¿usted quiere oír el evangelio? ¿Y qué le van a decir? Loco, vaya, compre el tiempo de otro, ¿sí o no? Ahora, inclusive podemos ir a gente cercana y vaya usted donde su familiar que profesa de pronto otras creencias y dígale: vengo a evangelizarlo. ¿Qué le van a decir? Hablemos de política, hablemos de otra cosa, pero a mí no me toque ese tema. Eso es una sociedad intransigente, es una sociedad que va en contra de la voluntad de Dios, que no les interesa, no les anima para nada. ¿Qué sería entonces un cristianismo pertinente? Algunos sinónimos de pertinente: necesario, imprescindible, fundamental, oportuno, acertado, adecuado. La gente necesita un cristianismo que sea correcto, porque creo que nosotros hemos concebido el cristianismo de maneras incorrectas, y concebir un cristianismo de manera incorrecta está haciendo que nuestra evangelización no tenga ningún buen resultado. Dice otros sinónimos: apto, eficaz, apropiado, debido, puntual. Cristo no nos mandó a predicar cualquier tipo de cristianismo, sino un evangelio que sea pertinente, que corresponda a la sociedad, al entorno, a las costumbres, que se adecue, pero que tenga un verdadero impacto en la vida de las personas. Les quiero poner un ejemplo y se los voy a leer también textualmente, que vi en una película llamada Licencia para Casar. Una escena cómica de esa película es cuando el sacerdote invita al joven prometido a jugar béisbol. Luego, cuando la pelota, tras un mal lanzamiento del sacerdote, le rompe la nariz al invitado, aún con el guante de béisbol en la mano, el sacerdote pone la mano con el guante y comienza a orar en alta voz: Satanás, suelta la nariz de este hombre. Nariz, deja de sangrar, el poder de Dios te lo ordena. Dándose cuenta que sigue sangrando, el padre empieza a orar en latín, Pater Noster, ¿cierto? Y el hombre lo observa como con terror mientras él hace muecas y gritos exagerados. Y el hombre sigue diciendo: sé libre del poder del mal, oh nariz rebelde. Y tú, hombre, cree.
No seas incrédulo, irás al infierno con tu nariz rota. Tras unos momentos más de esta perorata, palabrerías y percatándose de la actitud apática del muchacho, el sacerdote interrumpe y le dice con una sonrisa: usted lo que necesita es un analgésico y un buen trozo de hielo que lo ponga en la nariz. Eso es pertinencia. La gente no necesita que yo le reprenda el espíritu de ceguera espiritual. La gente necesita que yo le alumbre. El gran lío con nuestro evangelismo es que nosotros llegamos y alumbramos con linterna, pero no alumbramos con nuestra vida. Y ahí tenemos un problema. Pertinencia es eso. La gente no necesita simples palabras de los evangélicos. La gente necesita creyentes vivos en Dios, que conozcan al Dios que predican, que lo vivan. Y eso hace una gran diferencia. Pregunto cómo desarrollar un cristianismo pertinente para una sociedad intransigente. Lo primero que encuentro es que el creyente debe aterrizar a la tierra. Creo que este es un punto importante. ¿Saben que gran parte de los cristianos modernos se han encerrado a darse viajes espirituales, viviendo en otra realidad, escapando de una realidad presente, mientras disfruta de un sinnúmero de actividades evangélicas para evangélicos? De ahí que hoy tengamos restaurantes cristianos, colegios cristianos, clínicas cristianos y hasta pocillos cristianos. Y da la impresión de que los cristianos no quieren juntarse con nadie, no quieren relacionarse con el resto de la sociedad, son un mundo aparte. Y eso no fue lo que Cristo dijo. Mire lo que dice Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara o una luz y se pone debajo de una mesa, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así, diga conmigo, así, alumbre vuestra luz, diga mi luz, la que Dios me dio, delante de los hombres. ¿Dónde debemos alumbrar? Porque es que creo que a veces estamos alumbrando delante de otros cristianos. Nos gusta alumbrar delante de otros cristianos. Y por eso venimos y nos portamos bien en la iglesia. Nos portamos bien con los hermanos cristianos, pero afuera. Bueno, entonces alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas, diga conmigo, buenas obras y glorifiquen a Dios. O sea que ¿cómo vamos a hacer nosotros que ese mundo afuera glorifique a Dios? Con nuestras buenas obras. ¿Nota usted que no dice buenos cultos, buenos eventos cristianos, buenos entretenimientos? No. ¿Buenos programas radiales? ¿Qué dice? Buenas obras. Eso ya nos obliga a cada uno de nosotros a mirarnos a nosotros mismos y a decir: ¿y yo qué cosas estoy haciendo buenas? Por los de afuera, por aquellos que no conocen el evangelio. ¿Ve por qué la gente no está muy convencida de querer ser creyentes? ¿Por qué no están convencidos, cierto? La gente que ve del cristianismo, de las buenas obras del cristianismo, ¿sabe qué ve? Grandes edificios, grandes escenarios, pastores carismáticos que tienen la capacidad de atraer las multitudes. Pero muchas de esas multitudes son cristianos que están pasando de un lado para otro. Pero ya afuera, de alguna manera, muchos creyentes quieren alumbrar con eventos evangélicos de todo tipo. Y la gente termina sintiéndose presa del marketing evangélico. Yo me acuerdo que hace muchos años alguien dijo: mire, les vamos a dar unos mercados, aprovechen esos mercados para evangelizar. Yo le decía: no, conmigo no. ¿Por qué? Porque es que yo digo, bueno, vamos a hacer un evento especial y invitamos una cantidad y les damos un mercado y les estamos diciendo: si usted recibe a Cristo, recibe mercado; si no recibe a Cristo, no recibe mercado. Porque esa era la propuesta que me estaban haciendo. Y creo que a veces hacemos exactamente lo mismo. Si usted sí me acompaña a la iglesia, entonces sí es amigo mío, pero si no, no. Y creo que nos hemos separado de la sociedad, nos hemos separado de las personas y de lo que realmente significa una relación. Y mucha gente se siente más bien un número en una congregación, pero no se sienten personas respetadas, valiosas, porque no estamos alumbrando con la luz de Dios. Estamos alumbrando con una luz artificial. Tomamos una linterna y ¿sí? Yo le hago una pregunta: ¿cuántos amigos hace usted a diario? O más bien, ¿cuántas amistades hace usted a diario? Cuando usted entra a la tienda, saluda a la vecina y le dice: vecina, buenos días, ¿cómo me le va? Qué bueno verla, Dios le bendiga. O usted entró y salió y nadie supo.
Usted entra a su edificio y está el celador ahí y usted entró y no saludó. Aspectos como esos son parte de alumbrar. Nos hemos perdido de vista. ¿Qué pasa si yo paso por al pie del celador tantas veces y no saludo? Pero un día salgo al parque de Soacha a evangelizar y está ese celador chupando helado con sus hijos. Y yo voy y le digo, ven, voy a hablarte del evangelio. ¿Qué me va a decir él? Señor, usted ni saluda. Eso es un evangelio pertinente, que lo que él necesita es encontrarse con otro ser humano que lo entiende, que lo conoce, que lo respeta, que lo valora. No está valorándolo porque vaya conmigo a la iglesia. No, lo está valorando porque es un hijo de Dios, es una creación de Dios, es alguien valioso para Dios. No es valioso para mi pastor porque mi pastor está contento que trae un alma más. Creo que hemos perdido esa pertinencia, mis queridos. Por eso hablo de aterrizar en la tierra. Un periodista amigo mío me dijo la siguiente frase: todos los cristianos debemos ser tanto comunicadores asertivos como grandes relacionistas públicos. Me pareció espectacular. Yo creo que nadie debiera tener más conocidos, amigos, en ir uno por la calle y adiós, hasta luego. Por eso somos relacionistas públicos y debemos ser comunicadores asertivos, y ese término ya tiene que ver con aprender a expresar las cosas de maneras adecuadas. ¿Cómo ser luz escondidos tras cuatro paredes de una capilla? ¿Sabes que eso sería igual que tener un extintor metido en una caja fuerte en medio de un incendio? ¿Para qué sirve el extintor metido en una caja fuerte en medio de un incendio? Para nada. Igual sirve un cristiano metido en una iglesia. Mire lo que dice Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. ¿Para qué sirve la sal si no sala? Usted se sirve unos deliciosos huevos fritos y coge el salero y le echa y sin sal. Le falta, ¿cierto? Luego nos preguntamos, porque mire lo que concreta Jesús, mire lo que dice: sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Pregunta, ¿por qué la gente pisotea el cristianismo? Porque en la iglesia, nosotros, no estamos hablando. Porque si la sal no sirve, existe un error común, y aquí es donde empieza a chocarnos el asunto. Al hablar de evangelismo, todo el mundo piensa en tratados, parlantes y camisetas, y salir a la calle a decirle a la gente, busque a Dios. ¿Será que eso fue lo que tuvo Cristo en mente cuando dijo ir? ¿O será que Cristo tuvo mejor en mente los conceptos de relación y no de promoción del evangelio? Porque es que nosotros nos acostumbramos a promocionar el evangelio, no a relacionarnos con el evangelio. Porque relacionarnos con el evangelio es que si tú estás en tu colegio, tú tienes amigas y con ellas les compartes lo que Dios te está enseñando, y si ves alguna amiga desanimada, ¿cierto?, les escribes algo de la Biblia que le anime, y entonces te estás relacionando. Pero nosotros solo promocionamos el evangelio de vez en cuando, y es una gran diferencia. Creo que la Biblia viene a ser clara en muchos aspectos. Lucas 16, 8 al 9. Dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz, los que deben alumbrar. Yo os digo, ganad amigos. Mire que aquí no nos dice vaya ganen almas. Creo que nos hemos quedado cortos en eso. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. ¿Sabe que esto habla de relaciones vitales y no de un mero mercantilismo evangélico llamado evangelismo? Creo que ahí radica la diferencia entre brillar y encandelillar. El creyente verdadero brilla por su comportamiento generoso e íntegro, mientras que el religioso encandelilla metiéndose por los ojos a la gente con su pensamiento evangélico. Entonces tú tienes que pensar como nosotros los evangélicos, y ahí sí te aceptamos en el grupo. Eso es evangelismo para nosotros, pero eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que brillemos. Santiago 1, 26 al 27. Si alguno se cree religioso, ¿qué debe hacer? Porque es que a veces hablamos demasiado, pero logramos poco. Porque dice que la religión real, ¿cuál es? Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones,
y guardarse sin mancha del mundo. La Biblia no dice vuestros argumentos brillen. Pudiéramos ser demasiado inteligentes para argumentar cosas. Ni vuestros megáfonos ensordezcan o ataquen la mala fe de otros. Ni vuestras camisetas cristianas resalten. Dice vuestra luz. ¿Vuestra luz qué es? Vuestras buenas obras. ¿Cómo vivimos? Porque es que lo que realmente va a hacer que afuera la gente quiera y podamos transmitir un evangelio vivo, vital, tiene que ver con eso. ¿Saben que Cristo usó un método de evangelismo como el que les estoy proponiendo? Pónganle cuidado. Mateo 12, 19 al 20. Yo pienso que si Jesús usaba ese método de evangelismo, nosotros, ¿por qué no lo usamos? Miren lo que dice. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. No usó salir a vocear, ni a gritar en las calles. Dice, la caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. ¿No es el evangelismo religioso contender, vocear y salir a las calles? Si Jesús no lo usó, ¿por qué nosotros sí? En ese sentido, el evangelismo bíblico requiere algo, delicadeza y paciencia. Lea conmigo ese versículo 20, alguien que lo lea, ha estado. Dice, la caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, hasta que saque el juicio. Oiga, pónganle cuidado a eso. Ese versículo es algo interesante. Usted, la vela hasta que se apaga. ¿Usted cómo cargaría una vela de esa mesa a otra? Usted la agarra así y la pone... ¿Por qué no la pone así frente a la cara? Porque se la apaga. Entonces resulta que hay gente que está en el punto de morir en su fe, de que definitivamente ya de ahí ya no se va a salvar. Y entonces usted necesita ¿qué? Delicadeza y paciencia. Porque usted puede, con ese tipo de evangelismo, más bien hacer que la gente aborrezca más el evangelio. Se le cierre la puerta del evangelio. Porque si usted no es delicado en la forma de venir a compartir el evangelio, puede terminar apagando peor la fe de otros. ¿Por qué la gente odia a los testigos de Jehová? Porque es que está uno un domingo a las 6 de la mañana y con ganas de dormir hasta tarde y le golpea. Y los evangélicos hace unos años hacíamos exactamente lo mismo. Porque es que alguien va de afán para su trabajo y usted lo para y dice, pero venga, pero ve. Seguramente a veces podemos apagar la fe de alguien, porque no respetamos. Quiero que miremos un texto importante y quiero resaltar aquí algo necesario para ser pertinente en el evangelismo. La guía del Espíritu Santo. Yo no salgo a evangelizar a la loca. Lo vamos a mirar. A ver, Hechos 8:29. A ver aquí un amigo. Hermana Miriam, Hechos 16, 6 al 7. ¿Quién no ha leído? Hermana Eunice, Hechos 8:29. Luego Hechos 16, 6 al 7, hermana Miriam. Hermana Eunice, Hechos 17, 19 al 20. Téngalo ahí, ya le digo. Arranquemos. Hechos 8:29, léalo. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Oiga, pregunta, ¿por qué se acercó Felipe al carro del etíope? ¿Quién lo mandó a evangelizar? Cuando usted está inquieto por evangelizar, vaya y hágalo. Si el Espíritu Santo lo puso, ¿quiere decir que el otro está listo? No es porque evangelizamos porque sí, es porque el Espíritu Santo ¿qué? Nos inquieta hacer. Hechos 16, 6 al 7, hermana Miriam. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. ¿Por qué Pablo no fue a predicar a Asia? O sea, el Espíritu Santo no quería que se salvaran allá. No era el tiempo. Pablo dice, no, pero ¿cómo? Si ellos también necesitan salvación. Me voy para Asia. ¿Qué hubiera pasado? Se mete en un lío. Primero, ¿con quién? Con Dios, Señor, por desobediente, porque ustedes no tienen que ir a donde se les dé la gana. Usted debe aprender ¿por qué será que nuestro evangelismo no tiene a veces un impacto? Porque hacemos las cosas a nuestra voluntad, no estamos dependiendo del Espíritu Santo en la evangelización. Hechos 17, 9 al 20, hermana Eunice. Dice, y tomando el Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Por qué Pablo predicó en el Areópago? No es porque él se quiso lucir y llegó allá y dijo, usted mire lo que andan hablando, venga a ver, no. Como vi yo en internet por allá un evangélico se metió a una iglesia católica a hablar más de los santos de ellos, ¿no? Obviamente. ¿En qué se va a meter?
y todavía saca sufriendo por el evangelio. Claro. Perdóneme, ¿quién le dijo a usted que esa es la forma de evangelizar? ¿Será que Pablo lo hizo así? No, con respeto. De eso no trajo salvación, eso hizo fue que los otros dijeran, están persiguiendo a nuestros santos, bienaventurados nosotros, porque están persiguiendo a nuestros dioses. Y el otro sí salió casi apedreado allá. Y así he encontrado varios predicadores evangélicos que hacen exactamente la misma cosa. Se van allá a hablar mal del diablo, a hablar mal de los santos y a hablar mal de no sé qué. Si a usted no le abren la puerta, y creo que Cristo hizo lo mismo con los discípulos, ¿cierto? ¿A quién mandó? ¿A dónde dijo Jesús que mandaba a los discípulos? A las ovejas perdidas. Ah, pero ya eran ovejas del pueblo de Israel. Dice, no vayan por caminos gentiles. Hay gente que sí está lista y hay gente que no está lista, porque necesitamos entender lo que el Espíritu Santo nos va guiando. Saben que en este punto pienso que las almas se salvan más por ver que por oír. Hebreos 13, 12 al 16. Que nuestra invitada lea para escucharle la voz. Por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante el sangre padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos por la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Oiga, qué interesante, aquí hay algo. Dice que así como Jesús salió, pero salió para ser vituperado, nosotros los cristianos debemos ser vituperados públicamente. Porque algo que va a hacer que la gente se convierta es que la gente nos vea padecer y nos vea superar. La gente del mundo. El creyente debe sufrir, significa soportar firme a la vista del mundo. Pero a veces la gente, ¿cómo ve a los cristianos? Como si se hubieran pegado a un viaje marihuana. Todos están sollados, bien. Difícilmente la mayoría de nosotros le decimos a un vecino, oiga, estoy pasando por situaciones, pero está orando y pidiéndole a Dios. No, la mayoría de nosotros todo perfecto. Y entonces la gente dice, uy, esos cristianos, pero no nos ven superar nada. No nos ven luchar. ¿Sabe que en Ibagué, el anciano que les decimos que falleció hace como 2 meses, que habíamos querido volverlo a ver y me fui yo a visitarlo y me encontré que se había muerto? Pero ese hombre decía algo, yo los veo a ustedes sufrir y aguantar tanto, pero amar tanto a Dios en medio de eso, que eso me anima a mí a buscar a Dios. Me inspira eso a buscar a Dios. El creyente debe tener siempre una palabra de aliento en medio de las pruebas. Debemos aprender a exponer eso. Pero hay algo más. El creyente nunca debe abstenerse de hacer el bien. Así que la marca del verdadero evangelista debe ser el servicio desinteresado y la conducta intachable. Estamos sirviendo a la gente. Mire lo que dice 1 Corintios 9:19 y luego pasamos del 26 y 27. Entonces 1 Corintios 9:19 y luego versículos 26 y 27. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a un mayor número. ¿Cómo ganaba Pablo almas? ¿Se hizo qué? Siervo de todos. Aquí voy y veo al vecino aquí cargando un mueble y digo, vecino, ¿le ayudo? Eso es diferente. ¿Cómo ganaba Pablo almas? Sirviendo. Qué interesante, ¿no? Versículo 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sabe cuál es el segundo secreto de Pablo? Mantenerse una conducta correcta. No dejar que sus pasiones estorben su testimonio. Porque él dice, grave, eso ya sería más grave, ¿cierto? Y entonces eso me hace acordar hace muchos años un tipo que decía que era evangélico y se iba a las cantinas y él era el que pagaba la tanda de cerveza. Todavía llegó con el descaro de decir, y estaba evangelizando. Estaba evangelizando mientras compraba cerveza. Tremendo, ¿cierto? ¿Será que eso es un evangelismo correcto? No. Y si a nosotros nos ven mal parqueados entrando, no tenemos que entrar haciendo lo que no debemos hacer. ¿Qué evangelismo es ese? ¿Estamos alumbrando? El servicio a Dios
no se debe encerrar solo en repartir tratados o hacer campañas, sino en ser ejemplo de vecinos, familiares y amigos. Y entonces le voy a hacer unas preguntas. Si saliéramos a entrevistar a sus vecinos, amigos y familia, ¿qué dirían ellos de usted? ¿Querrán ellos tener el Cristo que usted predica? O sea, porque a veces nos ven y dicen, usted predica un Cristo muy bonito, pero el que vive como que parece que es otro. ¿Quieren otras personas tener una familia como la mía? Miren lo que dice 1 Timoteo 3, 1 al 7. Miren lo que dice ese texto. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, alguien ignorante, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También, diga conmigo también, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. ¿Cómo debe ser nuestro testimonio con los de afuera? ¿Qué debieran decir los de afuera? Decir buenas cosas de nosotros. Porque nuestro evangelismo no es pertinente. Porque eso es pertinencia, eso es lo que la gente realmente necesita. ¿Saben que el mayor evangelista de nuestra época, que se considera ha ganado más de 2 millones de personas para Cristo en sus campañas, dijo la siguiente frase: predique todo el tiempo y si es necesario hable? ¿Con qué predicaba él su vida? ¿Sí saben quién es, no? El evangelista Billy Graham. Creo que esas palabras pesan en ese hombre, ¿o no? Ahora, él predicó primero con su vida, vivió a Cristo. Le hago una pregunta: ¿el evangelio es un tema o es una persona? ¿Yo qué estoy transmitiendo? ¿Una información o estoy transmitiendo una vida? Debo transmitir una vida. ¿Quién? A Cristo. Que se note que tengo a Cristo. No que yo hable de Cristo. Eso no va a tener ningún impacto. Mi vida habla de Cristo, no mi boca habla de Cristo. ¿Saben que la iglesia primitiva entendió ese principio? Lo hemos leído, ¿cierto? En Hechos 2, 46 al 47. Miren lo que dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, allá, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué los añade? Porque estamos ayudando al prójimo, a la gente que necesita. Eso sí hace que añada. Nota que ellos iban al templo, amén, porque van al templo, ¿cierto? Que eran personas sencillas. ¿Sabe que ese término sencillez de corazón es que no eran acartonados, no eran evangélicos de esos fastidiosos, con la Biblia grande, fastidiando a todo el mundo? Con sencillez, personas común y corriente, sencillas, naturales, y se mezclaban con el pueblo para ayudarle de manera desinteresada. Porque a veces la gente sabe por qué no se acerca a nosotros, porque ellos dicen, ya me va a echar el carretazo. Y entonces a veces yo prefiero que ella me pueda exponer sus situaciones como esté viviendo, porque en un momento de eso yo le puedo estar dando. ¿No está convencido? Le tengo un texto mejor todavía. Primera de Pedro 2, del 11 al 15. Vamos a leer. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Cómo debe mantenerse nuestra vida? Buena ante la gente que nos está viendo, ¿cierto? Para que lo que murmuran de ustedes como, ay, esos cristianos tan de ladrillos, esos cristianos son ladrones, ¿cierto? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Diga, al considerar vuestra buena obra. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque, diga conmigo, esta es la voluntad de Dios, que salgan a evangelizar contratados, que haciendo el bien, diga conmigo, haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia. ¿Con qué los vamos a hacer callar? Haciendo el bien. ¿Con el megáfono? No. ¿Con qué? Haciendo el bien, mis queridos.
Yo creo que la Biblia se explica sola, ¿sí o no? ¿Y cómo son los hombres? Dice insensato. Oiga, qué interesante es. En ese sentido, los pecadores no necesitan impactos evangelísticos, sino creyentes impactantes. Escucho esa frase y creo que eso hace una gran diferencia. ¿Saben que encontré algo interesante? Timoteo, el fiel discípulo de Pablo, tenía un problema con la evangelización. Y Pablo le dio exactamente la misma solución. Vamos a leer. Segunda de Timoteo 1, 6 al 8. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo había apagado algo en él. ¿Se acuerdan que cuál era el ministerio de Timoteo? Evangelista. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, diga conmigo, no te avergüences. ¿Qué estaba haciendo Timoteo? A Timoteo ya le daba vergüenza evangelizar. Oye, ¿por qué será que le está dando vergüenza evangelizar a Timoteo? Dice, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Oiga, qué interesante que este discípulo de Pablo estaba teniendo un problema ya para evangelizar. No solo había apagado el don, sino que tenía vergüenza de evangelizar. ¿Será que tenían guardado? Vamos, mira. ¿Saben que Pablo quiere que su fiel discípulo haga las cosas de manera correcta? Entonces le va a aclarar algunas cosas. Primero, Timoteo necesita exponerse primero, él, su vida, su conducta, a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Lo primero que él necesita es recibir. Porque a veces nosotros queremos dar, pero no estamos recibiendo. Alguien que me lo lea. Que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales se pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire que Timoteo debía recordar que conocía las escrituras, ¿cierto? Pero esas escrituras lo debían hacer sabio para... ¿Qué significa sabio para salvación? Que él debía entender la salvación primero, bien entendida, tenerla. Pero, ¿qué más debía hacer esa palabra recibida por Timoteo? Dice, esa palabra debía perfeccionarlo y hacerlo o prepararlo mejor enteramente. El término enteramente significa íntegramente para un servicio a Dios. Porque ¿cómo le vamos a servir a Dios si nuestra vida está patas arriba? Timoteo tenía un problema. ¿Cuál era el problema? ¿Saben qué? Estaba haciendo evangelismo al estilo moderno. Parece que alguien de aquí viajó en la máquina de tiempo y se fue y le enseñó metodología de evangelismo moderno. Póngale cuidado a eso. Segunda de Timoteo 2:14 y pasamos del 24 al 26. A ver cómo era que estaban evangelizando y Pablo y Timoteo le estaban enseñando eso a los discípulos. Póngale cuidado cómo era. Recuérdales, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. ¿Cómo estaban saliendo a evangelizar? Es que yo pienso, y es que usted qué piensa, es que lo que usted piensa está mal, y es que lo que yo pienso está bien, y entonces contendiendo. Sino que eso es para perdición de los oyentes. Versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Oiga, mire, que tenía que ver más con qué, con el método de evangelismo o con el carácter del creyente. Con el carácter del creyente. ¿Saben que en ese sentido Pablo entendía que no existe nada peor que un cristiano de mal testimonio que testifica de un buen Dios? No existe nada peor. Segundo, el trabajo de evangelización es más efectivo si se enfoca en adoctrinar bien a los creyentes. Oiga, me pareció eso interesante. Hacemos un mayor mayor evangelismo cuando los creyentes conocen bien la verdad de Dios. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Alguien que lo busque y me lo lea.
Amén. Encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que buscará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que dices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque cuando no tuvieran la sana doctrina, sino que teniendo conversión de audiencia amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a pausa. Mire que aquí está hablando de hablarle a los inconversos, pero dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué se necesita para una buena evangelización? No es venir y hacerle hacer la oración. Eso no es evangelización. Paciencia y doctrina. La pregunta es si usted tiene clara la doctrina, tiene claro lo que tiene que decir, tiene claro lo que es el evangelio, lo entiende. Tercero, el secreto de la evangelización está en la buena conducta del creyente. Versículo 5, de nuevo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hago preguntas. ¿Vive usted una vida sobria en todo? Ese es un buen punto para arrancar el evangelismo, ¿cierto? ¿Es coherente su hablar con su andar? Segundo, ¿soporta usted las aflicciones por el evangelio? Le hago una pregunta. ¿Para qué sirven las aflicciones? Póngale cuidado para qué le sirvieron a Pablo las aflicciones. Segunda de Timoteo 2, 8 al 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. O sea, que las aflicciones que él sufría, él se daba cuenta que eso lo perfeccionaban. ¿Para qué? Para ganar a otros. A medida que él se dejaba moldear por Dios, podía hacerle mucho más útil a Dios para salvar a muchas personas. Todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Sabe que a Cristo no le tocó nada menos? Vamos a leerlo. Hebreos 2, 10 al 13. Diga conmigo, porque convenía. Bueno. Va a hablar de Cristo. A aquel, o sea, a Jesús, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué fue lo que hizo que se produjeran almas para llevar al reino de los cielos? Las aflicciones. Oiga, las aflicciones producen almas. ¿No está convencido? Sigamos leyendo. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿Cristo qué tuvo que hacer? ¿Confiar en quién? En el Padre. En medio de las aflicciones, ¿sabe qué hizo Cristo? Confió en el Padre. Pero, ¿qué estaba planeando el Padre? Diga, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Cómo? ¿Por qué Dios le dio hijos a Jesús? Porque soportó las aflicciones confiando en Dios. ¿Saben qué? Me imaginaba yo esto. Jesús es como una red. Jesús es una red. Pero el Padre toma esa red y empieza a remendarla, ¿cierto? Como Pedro ya remendaba, organizaba. Para que la red que hiciera, soportara ¿qué? ¿El peso de qué? De los peces. Y entonces él dice, yo te haré pescador de hombres. Pues Cristo también estaba pescando hombres. Y Dios estaba pescando y la red de Dios, el Padre, fue Cristo. Porque como yo no quiero que esta red se rompa, entonces necesito fortalecerla, perfeccionarla, hacerla tan perfecta que cuando la lance se llene todos los pescados posibles, pero ninguno se salga, se vaya, se pierda. Y entonces Cristo es esa red. Y por eso dice, los hijos que Dios me dio, porque ¿quién gana las almas? Dios, el Padre, por medio de Jesucristo. Ese es el punto. Ahora, si Cristo mismo tuvo que padecer aflicción y la padeció para poder ganar a los demás, ¿por qué la padeció para poder ganar a los demás? Diga conmigo, para poder entender a los demás. Porque entonces, si allá un vecino viene y me dice, uy hermano, está en una situación económica, yo puedo decirle, ¿sabe qué? Lo entiendo, yo sé lo que es pasar por eso, pero mire que Dios
Ay, estoy pasando por una enfermedad. Oiga, mire, lo entiendo. Pero yo sé que Dios, me identifico con las personas. ¿Cómo desarrollamos un cristianismo pertinente, mis queridos? La gente no necesita que le reprendamos el espíritu de ceguera espiritual. Requiere que le alumbremos con nuestra vida. ¿Alumbra usted? Hago la pregunta. Un solo versículo más. Primera de Pedro 3, 1 al 2. Y esto lo aplica a las mujeres, pero pudiera aplicarse a cualquiera de nosotros. Puede aplicarse a usted como papá, puede aplicarse a usted como hijo, puede aplicarse a usted como vecino. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Ganados cómo? ¿Sermoneando al marido? ¿Sermoneándolos con Biblia? Diga conmigo, sin palabra. Oiga, ¿se imagina usted predicar sin palabras? Mi vida, mi conducta. Dice, considerando vuestra buena conducta, casta y respetuosa. Pregunta, ¿y nuestra conducta? Creo que ese es el punto, ¿cierto? Concluyo haciéndole algunas preguntas. ¿Qué ve la gente en mí? Hágase esa pregunta. ¿Soy un cristiano digno de imitar? ¿Cuánto contacto amable tengo con el tendero, el lechero, el celador, etcétera? ¿Qué tan sujeto estoy a las autoridades? ¿Qué tanto oro por los perdidos? ¿Qué piensa mi familia de mí como evangélico? ¿Cuánto se acercan las personas a inquirir el porqué de la paz de mi corazón? Le hago esta pregunta. Si usted fuera un no converso, ¿querría ser un evangélico como usted? Si usted fuera un no creyente y se mira desde afuera, ¿querría ser usted un creyente como que usted? Eso nos hace pensar en cómo vamos a vivir. De nuevo volvemos a eso. ¿Cuánto ruido hace una lámpara mientras alumbra? Ninguno. ¿Sabe que los cristianos hacemos demasiado ruido en nuestra vida? ¿Por dónde parte Dios? Por lo que somos, no por lo que hablamos. Respetable el evangelismo, claro, yo lo respeto. Pero respeto más a un cristiano que viva como Dios manda. Y creo que la gente afuera quiere más eso. La gente no quiere cristianos con camisetas cristianas, con carritos con pescaditos. Un cristianismo que sea digno de imitar, que la gente diga, wow, me gustaría ser como fulano de tal. Eso cambia y parece la repetición de la repetidera, pero creo que eso cambia nuestro evangelismo. ¿Sabe por qué? Hay un texto ahí, creo que se los dejo solamente para que lo lean en su casa. Primera de Pedro 3, 15 al 16. Usa ahí una palabra interesante. Dice, el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué significa? ¿Sabe qué significa que os demanden razón de la esperanza? Que la gente misma, cuando nosotros vivamos a la altura de lo que es el evangelio, la gente misma se va a acercar a preguntar, oiga, ¿y usted por qué? Sí, porque usted confía en Dios, porque usted sí puede. Y entonces usted va a poderle responder, venga, le muestro qué Dios tengo, qué Cristo tengo. Eso hace del evangelio algo mucho más poderoso, mis queridos hermanos. Pues quiero que se lleven eso en su corazón. El cristianismo es algo vital, es algo vivo, porque el evangelio que predicamos es un evangelio vivo, porque es una persona viva, porque es Cristo. Y cuando habla de que nosotros somos lámparas, es que Él vive dentro de nosotros, pero ¿qué tanto dejamos que Él crezca dentro de nosotros? ¿Saben que si usted prepara una mechera y le pone un lacito y prende, qué tanto alumbra? De pronto poquito, pero si usted pone una mechera más gruesa y una lámpara un poco más ancha, ¿qué va a hacer? Va a alumbrar más, de eso depende. Pero obviamente va a requerir una buena fuente de aceite como combustible, ¿cierto? Para que esa lámpara alumbre. ¿Sabe que nuestro trabajo debe ser que Cristo se engrandezca en nosotros, mane hasta por los poros de nuestra piel? Y necesitamos pedirle a Dios que lo haga, que nos ayude en eso. Vamos a orar entonces.